Como cada semana, en primer lugar voy a pasar a explicar los diferentes acuerdos y asuntos que han sido tratados en el Consejo de Gobierno de esta mañana. Por parte de la Consejería de Presidencia y Gobernación se ha autorizado como gasto plurianual la contratación de los servicios de mantenimiento, supervisión y seguimiento de las plataformas digitales de Radiotelevisión Ceuta, por un importe total de 57.888 euros, distribuidos de la siguiente manera: la anualidad de 2025, 12.060 euros; para la anualidad de 2026, 28.944 euros; y para la anualidad de 2027, 16.884 euros. Por parte de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, el Consejo de Gobierno también ha autorizado como gasto futuro para el próximo ejercicio 2026 la contratación del servicio de restaurante para actividades de ocio y tiempo libre de esta consejería. El importe del contrato ascenderá a 148.564 euros. Y por parte de la Consejería de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte, se ha aprobado la renovación del convenio de colaboración entre el Instituto Ceutí de Deportes y la Real Federación de Fútbol de Ceuta para subvencionar los gastos de las escuelas deportivas de fútbol y mantenimiento de las instalaciones deportivas durante este ejercicio. La cuantía de este convenio asciende al importe de 1.550.000 euros. Y además también decir que a través de esta consejería se ha aprobado una nueva convocatoria para los vaibonos turísticos, y decir que que el detalle del mismo, el consejero del área, Nicola, una vez finalizada esta comparecencia de prensa, pues os explicará con mayor detalle el contenido, ¿no?, de estas medidas. Y nada más, estos han sido hoy los asuntos que se han tratado hoy en el Consejo de Gobierno y como siempre quedo a disposición de los medios para cualquier pregunta. Consejero, a mí me gustaría preguntarle por ese accidente que ha tenido lugar en Benzúa. Ayer conocíamos pues las explicaciones de la delegación del Gobierno. No sé cuál es la postura de la ciudad sobre ese asunto. Bueno, en el caso concreto de Benzúa, la consejería, pues igual que hacemos con otras barriadas, una vez tenidas reuniones pues con los presidentes y con las juntas directivas de cada una de ellas, pues nos trasladan diferentes peticiones de actuaciones que se puedan hacer en todo tipo de materias, desde mejoras en accesibilidad, actuaciones de mayor envergadura, muchas incluso mantenimiento, mejora de algunos servicios. Y en Benzúa pues nos trasladaron en su momento la necesidad de poder establecer algún tipo de medida la barriada al objeto del tema de la seguridad vial. Ahí técnicamente pues la ciudad analizó la posibilidad de colocar unas bandas reductoras, como hay en cualquier otro sitio, y una vez trasladada pues se nos trasladó desde carretera la necesidad de quitarla. Lo único que se hizo de parte de la ciudad en este caso, pues además eso fue la recomendación de los técnicos, que obviamente una vez instalada, una medida de seguridad, que nos digan quitarla, pues dejar constancia al organismo que tiene en este caso la competencia, que en este caso era carretera, que que había una advertencia por parte de los vecinos de que una zona donde hay problemas de seguridad vial, que si nos solicitaban retirar esta banda reductora, lo que se explicó que por lo menos mientras se hiciera se pudiera mantener las mismas al objeto de dejar esa seguridad, ¿no? Eso no fue posible, eso fue el único escrito que mandamos dentro de un expediente administrativo y parece ser que con unos nuevos tipos de badenes específicos que así nos trasladó carretera, a partir del mes de, creo que fue finales de mayo o junio, pues nos trasladaron la autorización a poner ese tipo de badenes de menor tamaño, ¿no? Y eso es lo que procederemos obviamente desde la consejería a instalar. Tampoco creo que hay que darle más importancia. ¿Cuándo está previsto que se instalen estos nuevos badenes? Nosotros hemos recibido autorización, pero ahora también le tenemos que hacer la contratación, porque al fin y al cabo es un suministro específico. Hicimos ya en su momento para colocar los badenes anteriores y ahora habrá que hacer exactamente lo mismo. No suele ser, la contratación es rápida porque no nos demos mucho importe, pero seguramente haya que el que gane el contrato, por así decir, se tendrá que también suministrarlo, y a lo mejor no sé si tendrán stock o habrá que pedirlo, pero intentaremos también que estén instalados pues lo antes posible, ¿no? ¿Qué motivos les dieron para tener que retirar los anteriores? ¿Qué pasaba? ¿Por qué no podían ser ese tipo de...? Parece ser que nos daban que eran por criterios técnicos, de que al ser una carretera nacional, parece ser que las bandas tienen que ser diferentes a las que se instalan por el resto de la ciudad. No sé, tampoco ese fue el motivo principal, no hay otro, sí. No está por escrito, que era una cosa que nos mandaran. Y sí me gustaría preguntarle cuál fue el importe de la instalación de esos badenes
que finalmente tuvieron que ser retirados y cuál va a ser el importe de la instalación de los nuevos, porque al final es un gasto doble. Bueno, sí, el importe no sé exacto decirle cuánto fue, seguramente fue menos de 15.000 euros, porque fue un suministro que se hizo de manera, y cuando suele ser un contrato en estas circunstancias, por temas de seguridad, se suele utilizar la fórmula del contrato menor, si no llega ese importe, y fue así, sería menos de 15.000 euros. Bueno, aquí la ventaja es que, bueno, que ese suministro que tenemos ahora mismo se reutiliza, ¿no? Ahora podemos, una cosa que tenemos en almacén y a medida que se va necesitando para otras barriadas o algunas zonas también que se generen pues puntos conflictivos, pues procederemos a la instalación de los mismos, así que podemos reutilizarlos, ¿no? Y ahora entiendo que el gasto pues será similar, ¿no? No creo que sea un gasto superior, puesto que al final el mismo número de bandas, lo único que el material parece ser que tiene que ser diferente o de menor tamaño, parece ser que esas son las especificaciones técnicas que nos trasladaron, pues bueno, se hará y se instalarán. Me genera una duda esto que está comentando usted. Al ser una carretera nacional, ¿no consultaron antes con carreteras qué tipo de badenes podían instalarse? Bueno, os digo, aquí los servicios técnicos que elaboraron el documento entendieron que los badenes que se colocan en toda la ciudad, pues más o menos van a ser los mismos que se pueden colocar en la barriada de Benzú. Tampoco entendieron que fuera una cuestión de envergadura. Lo único que cuando se instalan, pues nos trasladaron que no eran los correctos. Es decir, no entendimos. Previamente yo entiendo que no, así específicamente no. Sí se trasladaría la necesidad de colocar los badenes por materia de seguridad, pero no esperamos que fueran unos badenes diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos, si al final fueron así, pues lo que haremos es cambiarlos e instalarlos. Pero vamos, pero digo que son badenes que van en el interior de la barriada, no donde se ha producido el accidente, ¿no? Donde entiendo que ahí, obviamente, pues habrá que poner algún tipo de medida, que hay carreteras deberá instalar también para intentar evitar pues, que se produzca lo que se produjo el otro día. Además, tenemos entendido también por informe de la policía local que es una zona conflictiva, ¿no? De accidentes, sobre todo antes de llegar incluso a la propia barriada, ¿no? Pero nuestra actuación se va a enmarcar en el entorno de la barriada, que es lo que pedían los vecinos por seguridad. Y tienes todo el sentido del mundo. Vienen de una carretera nacional, que en Ceuta al final hay poca, donde la velocidad suele ser más elevada, ¿no? que dentro de la zona urbana, y automáticamente pasas a una zona urbana, ¿no? Que es la zona de Benzú, ¿no? Entonces, bueno, hay cualquier tipo de medida que prevenga, ¿no? Cualquier tipo de accidente, yo creo que prevea, cualquier accidente, yo creo que debe ser positivo, ¿no? Pero la zona en la que se produjo el accidente, hay quien tiene que intervenir en la carretera y poner la medida. Sí, igual que incluso dentro de Benzú. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones lo que hace la ciudad en estos casos es pues para hacer una inversión que nos piden los ciudadanos, como las playas, ¿no? Pues al final pedimos autorización para que nos permitan poder hacer la inversión y poder hacer la instalación pues desde las badenes, como si ponemos un parque infantil o calistenia o hacemos cualquier tipo de actuación que, por ejemplo, hemos ido haciendo por estos últimos años dentro de la barriada de Benzú, ¿no? La zona es competencia, en este caso, del Estado y hay que pedir permiso. Igual cuando pedimos permiso a defensa, cuando el suelo es de ellos, pero la ciudad quiere hacer una actuación porque tiene presupuesto, tiene la inversión aprobada, tiene el pliego realizado y bueno, y creemos que esa colaboración entre administraciones pues positiva, ¿no? Sobre todo cuando afecta a los ciudadanos. A mí me gustaría preguntar, ayer comparecía el secretario general del PSOE para hablar de la conferencia de presidentes y de la postura del presidente de la ciudad. El secretario general del PSOE decía que, a pesar de haber proclamado esa lealtad constitucional, su postura era ambigua y le acusaba de una cierta pasividad y de no haber exigido a sus compañeros del partido presidente de otras autonomías cuestiones como las relativas al desbloqueo del traslado de los menores extranjeros no acompañados. Además, también hablaba de vivienda y acusaba al gobierno de no haber hecho prácticamente nada en 25 años. No sé qué tiene que decir respecto a estas palabras del secretario general socialista. Sí, bueno, en primer lugar, esas declaraciones yo creo que no le han pasado bien la información o no escuchó íntegramente la comparecencia que una vez terminada la reunión hizo el presidente, puesto que más o menos la comparecencia del presidente iba en la misma línea que el discurso, ¿no? Que después dio dentro de la propia conferencia de presidentes. Es más, me consta incluso que hay un documento específico donde se explicaban todas las singulares de Ceuta, las cosas positivas que había hecho la ciudad junto con este gobierno central, así como las reivindicaciones de cosas aún pendientes por hacer, que también se incluirá en el propio acta de la sesión de la conferencia de presidentes, por lo que yo entiendo que o no dando bien la información o es que no ha visto prácticamente realmente la intervención del presidente, ¿no? Y además parece que esa lealtad institucional, ¿no? que comentaba al nuevo secretario del Partido Socialista y a la nueva comité ejecutivo, parece que molesta, ¿no?
Es decir, allí la intervención del presidente, básicamente, los 7 grandes puntos en los que se centró fue poner en valor, en el caso de comunicaciones, lo que es la importancia de la inversión que el Estado está realizando en la ciudad para el nuevo cable eléctrico, el cable submarino. Puso en valor también, incluso lo calificó nuevamente como hito histórico, ¿no?, la cesión del suelo de defensa. También en materia de educación, pues reivindicó una necesidad de un plan de infraestructura suficiente para una remodelación integral de los colegios, que muchos tienen más de 50 años de antigüedad. En materia de financiación autonómica, pues también hizo la reivindicación, ¿no?, en cuanto al déficit que en este caso la ciudad, en cuanto a recursos, destina para competencias que son en exclusiva del Estado. Y en materia de, que también lo ha comentado en la intervención el secretario del Partido Socialista, en materia tanto de frontera como de menores, el presidente lo que hizo es pues, poner en valor, primero, que seguimos, el Gobierno ha defendido y defiende la misma línea seguida por el Gobierno central en materia del sistema del Tratado Schengen, ¿no?, en cuanto a la exigencia de visado en la frontera, y en materia de menores la aplicación del Real Decreto Ley, ¿no? Y por último, en la parte de telecomunicaciones, pues también dejó el presidente constancia que al ser la única ciudad, en este caso ciudad autónoma, dentro de las comunidades que no dispone de aeropuerto, pues la necesidad también de establecer medidas para abaratar, en este caso, el precio de las comunicaciones, tanto marítimas como aéreas. Es decir, yo creo que estas fueron las grandes líneas de la intervención, ¿no? Y muchas de ellas, como así ha defendido el presidente en más de una ocasión, muy alineadas también, ¿no?, con políticas que se están llevando a cabo del Gobierno central, sobre todo en lo que se refiere a Ceuta, obviamente también con reivindicaciones en diferentes aspectos, con lo cual parece que al Partido Socialista le molesta, ¿no?, que el Gobierno de la ciudad mantenga esta línea, ¿no?, de lealtad institucional con el propio Gobierno. Vamos, es más un discurso más parecido al que dio el representante del Grupo Vox, ¿no?, una vez finalizada la conferencia de presidentes, más o menos en la misma línea, ¿no? Con lo cual, no, le digo, yo creo que no le han dado bien la información o no tuvieron tiempo suficiente para analizar o escuchar la intervención que dio el presidente una vez finalizada la propia conferencia. Respecto a la cuestión de la vivienda, pues aquí no haber hecho prácticamente nada en el último año. Bueno, en esta cuestión un poco en la misma línea, ¿no? Es decir, yo me pasaron esta mañana la intervención y creo que equivocan conceptos, hablan de como propuesta del Partido Socialista la cesión de suelo y unos 60 millones, esta información que le llega un poco también equivocada, ¿no? Es decir, no es así, es decir, ahora mismo lo que se va a firmar es la cesión del suelo y hay una contraprestación, un pago a terceros que hace un ministerio a otro por 60 millones, no significa que sean cosas diferentes, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo, ¿no?, de lo que vi en la intervención en materia de vivienda. Aquí la realidad es que la Asamblea, incluido el Partido Socialista, su grupo en la Asamblea, pues aprueba un plan de vivienda de la ciudad muy ambicioso, donde la ciudad pone cerca de 76 millones de euros para construir en todo el suelo por titularidad pública. Lo que estamos haciendo es un esfuerzo que multiplica por 10 el esfuerzo que tiene previsto realizar el Estado ahora mismo con el nuevo plan de vivienda que están trabajando y lo que correspondería a nuestra ciudad, con lo cual creo que este Gobierno va a hacer un esfuerzo en materia de vivienda muy importante. Y, hombre, en los últimos, lo hemos hablado muchas veces en el Pleno, ¿no?, pero cuando dice los últimos 25 años no es así, es decir, hay muchísimas promociones de vivienda que se hicieron en los últimos 25 años. En el último Pleno se pudieron explicar toda una de ellas. Sí es cierto que la mayoría, con un gobierno u otro en el partido a nivel nacional, con cofinanciación por parte de la ciudad y el Ministerio, y lo que sí es una realidad, y así nada más que constatarlo, es que en los últimos 8 años lo que ha destinado el Gobierno en cuanto a la construcción de vivienda, no solamente en Ceuta, sino prácticamente a todo el territorio, ha ido destinado por el poco importe a ayudas al alquiler, ¿no? Es decir, vamos a poner un ejemplo. Ahora el Gobierno efectivamente ha anunciado que va a triplicar, por así decirse, va a subir hasta los 7.000 millones de euros el importe destinado para la construcción de vivienda en el nuevo Plan Nacional, pero bueno, hay que ver ya de por sí que es insuficiente, ¿no? Es decir, a Ceuta más o menos en el cálculo corresponden unos 6 millones de euros aproximadamente. Con 6 millones de euros he hablado de una inversión, el plan de vivienda, de 76 millones de euros solamente en la parte de la ciudad. Puedo hacer cálculo, ¿no?, más o menos lo que va a suponer el impacto de la financiación del Estado, del plan estatal, por así decirse, para construir vivienda que va a tener en nuestra ciudad. No creo que llegue ni al 10%, ¿no?
De ahí que también, obviamente, lo que sí se ha hecho, y ahí esperamos también esa colaboración, es bueno insistir que en las parcelas que son titularidad de SEPE, que son titularidad del Estado, y son parcelas que, bueno, que existe ese compromiso, ¿no?, de ejecutar, como las 90 viviendas en Loma Colmenar, y también una muy importante, que son esas 200 viviendas que se pueden realizar en Los Rosales. Lo que será solicitado es, bueno, que suelo titularidad del Gobierno, pues que busquen esa financiación, la puedan disponer, incluso dispuesto a la ciudad, en un momento dado, a poder recibir esa cesión de suelo y nosotros tramitar todo el expediente de contratación al objeto de poder intentar agilizar plazos, ¿no? Eso es lo que también será trasladado al Ministerio, lo tenía además por escrito, también como una consulta al Plan Nacional. Y bueno, y como digo, la construcción de viviendas es una competencia que históricamente requiere de colaboración entre las dos administraciones, sobre todo también por el volumen de inversión tan importante que es necesario para construir viviendas, por el coste que tiene. Y bueno, y nosotros lo que esperamos es lo que ha tratado el presidente en la conferencia, ¿no?, en este caso, es seguir la línea de colaboración con el Gobierno central en todas aquellas cuestiones que afectan directamente a nuestra ciudad, y con el objetivo únicamente de, bueno, de poder sacarlo adelante, porque al final redunda en beneficios de la ciudad y para todos los ceutíes. ¿Ha trascendido que la princesa Leonor recalará en Ceuta a finales de junio a bordo de la fragata Blas de Lezo? ¿Hay algún tipo de agenda o posibilidad de que la haya de agenda institucional? ¿Y cómo valora el Gobierno esta visita, aunque sea en el marco de la formación que está recibiendo la princesa? Bueno, la valoración pues muy positiva, ¿no? Es decir, obviamente, ¿no? Y por parte de la ciudad, pues bueno, encantados, ¿no?, de la visita, en este caso de la princesa. En principio no hay una agenda así definida, ¿no?, sino al final es un acto que está dentro enmarcado de lo que son las prácticas, ¿no?, que realiza en este caso el propio buque. Y bueno, y se seguirá un poco pues lo que esté marcado, ¿no?, por parte de, en este caso, de Defensa, ¿no?, que es la que lleva un poco el peso, ¿no?, de este tipo de esta visita, ¿no?, que hace como escala, ¿no?, del buque en nuestra ciudad. Sí, a mí me gustaría preguntarle si se van a cambiar los criterios de las demarcaciones servilince en lo que se refiere a los barrenderos ante el reducido número que han sido elegidos. No, es decir, estos criterios fueron aprobados en un Consejo de Administración. Lo que ocurre es que el procedimiento que se debe seguir, así establecen, es a través del SEPE, ¿no? Al SEPE lo que se le manda son los mismos criterios, prácticamente, para esa selección. En la preselección pues mandaron unos 400 candidatos, creo que 410, de ahí se presentaron la mitad prácticamente, y después hay una baremación que hacen en base a esos criterios que se aprobaron, sobre todo de experiencia, si no recuerdo mal, y algún tipo de tener carnet de conducir por el tema de camiones y alguna cosa más. Claro, todo el que no pasa el corte de los puntos de experiencia que exige esa convocatoria, que así fue aprobado en Consejo de Administración, pues obviamente no pasa el control, ¿no? Lo que se ha vuelto a pedir al SEPE es, de nuevo, haciendo incidencia en los criterios y en la experiencia que así exige el acuerdo del Consejo de Administración, pues que nos vuelva a remitir candidatos, ¿no?, que sigue viendo en el SEPE, al objeto de poder pues cubrir las plazas aprobadas, que son un total de 82. Sobre servilince también, ¿cuándo entrarán en funcionamiento los nuevos vehículos? Bueno, pues estamos en la fase de poder acabar toda la tramitación administrativa. Es cierto que no ha llegado el 100% de la flota aún, ha llegado en torno, creo que al 40-50% aproximadamente, y estamos con la tramitación pues interna, ¿no?, que hay que hacer, que es de matriculación, de cesiones a la ciudad y traspaso a Servilince. Se va a seguir una operativa similar a la que se hizo cuando se hizo la compra de autobuses, y bueno, y estamos en fase de tramitación. La intención es no esperar a toda la flota, obviamente, es decir, se está trabajando para que se puedan hacer recepciones parciales. Ya se han comprobado también que todos los vehículos funcionan perfectamente. Algunos, si ha habido cualquier tipo de incidencia, ha tenido que devolver al objeto de que se corrija. Esto es criterio ya del técnico responsable del contrato. Y bueno, y esperemos pues que puedan estar lo antes posible, ¿no? Puesto que al final es una pena que tener ya mucha flota aquí en la ciudad, pues que no podamos dar uso de ella por problemas pues administrativos, ¿no?, que tenemos que hacer, puesto que son vehículos que llevan después su seguro de responsabilidad, que tienen que estar pues con una serie de indicaciones específicas. Y bueno, estamos en tramitación, esperemos que lo antes posible pues lo tengamos ya a disposición. ¿Cuántos vehículos son? Es la renovación integral de la flota. No sabría decirte el número exacto de cuántos vehículos son, pero prácticamente se renueva la flota entera, desde las propias barredoras, las hidrolimpiadoras, los camiones también, tanto de carga lateral como de otro tipo de carga que se tiene. Es decir, es la renovación integral de la flota. Un contrato está valorado en unos 12 millones de euros, si no recuerdo mal. Ahora no sé decirte el número específico de vehículos, no sé cuál es el número exacto, ¿no?, pero es la renovación integral de la flota entera. ¿Listo? Pues nada, pues muchas gracias.